Momento nos vamos hasta Venezuela. En más información, reapareció en un video publicado en redes sociales Óscar Pérez, el agente policial buscado por las autoridades. Bueno, pues justamente para tener detalles sobre esto, vamos con Winston Flores, que justamente es diputado que se encuentra en el Congreso, pues allá en Venezuela. Estamos escuchándote, Winston, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos nuestros hermanos en México. Bueno, hoy hemos vivido momentos bien importantes desde el punto de vista político, porque hoy se celebra el 5 de julio, que son la firma del Acta de la Independencia, 206 años, pero también vivimos momentos de angustia por el asedio primero y después la toma de cuerpos paramilitares violentos y armados que ingresaron a la sede de la Asamblea Nacional. Cuando estábamos en la sesión solemne, hay un diputado gravemente herido, que es el diputado Américo de Gracia. Hicimos frente a esta situación, los parlamentarios salimos a defender el Palacio Legislativo. Hubo disparos de arma de fuego donde quedaron las evidencias en unas ventanas de la parte superior de la Asamblea. Entraron con todo tipo de objetos contundentes, piedras, palos, tubos, agrediendo a todo el mundo, robando a la gente, bajo la mirada implacable de la Guardia Nacional, que es la custodia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una zona de seguridad que tiene custodia militar y estos señores se hicieron a un lado y permitieron la entrada de estos cuerpos armados que vinieron de manera violenta tratando de buscar la muerte de algún parlamentario. Lo que no se imaginaron y no entendieron estos violentos es que los diputados le hicimos frente, y debo admitir la valentía de todos mis colegas que salimos a darle cara a estos señores violentos. Es ahí donde hieren al diputado Américo de Gracia, lo golpearon con saña por más de 5 minutos, tuvimos que intervenir varios diputados para quitarle de encima a estos violentos. Hay muchos heridos en brazos, laceración, en cráneo. Hay bastantes heridos, hay 8 trabajadores de seguridad de la Asamblea Nacional Civil, que es una seguridad de protocolo que no tiene ningún tipo de armamento, y lo que fue la actitud de la custodia de la Guardia Nacional fue una actitud de gente cobarde, porque viendo lo que estaba sucediendo, ellos lo que hicieron fue defender a los grupos violentos en contra de los parlamentarios. Es así como hoy se vuelve a dar otro asalto más a la Asamblea Nacional. En la historia republicana venezolana, solo un presidente en el año 1846 se le ocurrió atacar la Asamblea Nacional matando a varios parlamentarios. Es así como después de tantos años el dictador Maduro da la misma orden, porque el señor Tarek El Aizami, que vino en la mañana a abrir el Arca de la Independencia, donde se encuentran nuestras firmas de aquellos que hace 206 años decretaron la independencia venezolana, llegó, hizo la lectura y salió. Paso seguido entraron los colectivos violentos que tenían órdenes de asaltar y de asesinar a un diputado, porque no queda otra respuesta después de lo que le hicieron al diputado Américo de Gracia, al diputado Armando Armas, al diputado Leopoldo Renault. No queda otra respuesta que es buscar el asesinato de uno de los parlamentarios. En estos momentos estamos asediados, no podemos salir del Parlamento Nacional. Se apersonó un general de la Guardia Nacional a tratar de mantener el orden, pero lo que está haciendo es asusando a los grupos violentos, y por eso denunciamos ante el mundo, denunciamos lo que sucede. Espero que mi gran amigo, el canciller Villarada, esté escuchando o se le haga llegar este mensaje, que por favor emitan urgente desde el Estado mexicano, desde la Cancillería, una protesta inmediata por lo que está sucediendo en esta asamblea. Y asimismo invitamos a los otros países latinoamericanos que apoyen la democracia, que apoyen lo que queda de república. También debo decir que fueron robadas mujeres, fueron golpeadas también mujeres del protocolo, señoras que se encontraban en el acto del 5 de julio, y por lo tanto rechazamos todo tipo de violencia, rechazamos la forma abrupta con que atacaron la Asamblea Nacional, pero le decimos a Venezuela, al mundo, que aquí seguimos en pie de defensa de nuestra institución, en pie de defensa de este Palacio Legislativo, y se encontrarán con unos parlamentarios que iremos al frente,
que no permitiremos que ellos tomen esta Asamblea Nacional, porque aquí nos estamos jugando la República, la patria y la libertad. Que nunca se olvide entonces esta imagen, las paredes de la Asamblea llenas de sangre, es así como también se han expresado, como la diputada Delsa Solórzano. Obviamente estamos con ustedes y además es importante preguntarte cómo están justificándose estos cuerpos paramilitares. ¿Qué dicen que es lo que quieren hacer o detener? Asesinar a los diputados de la Asamblea Nacional, que somos unos terroristas golpistas. Ese es el discurso que tienen ellos. Dicen que nosotros somos lacayos del imperio y que deben asesinarnos y que deben acabar y destruirnos a todos. Ese es el mensaje de paz del dictador Maduro. Ese es el mensaje de paz de un llamado a una constituyente fraudulenta. Esa es la paz que tanto habla este gorila que está en estos momentos usurpando la presidencia de la República. Esa es la paz de estos delincuentes. Tienen que hacer las cosas a su manera, porque solo es la única manera que tienen ellos para contar con el favor, porque ellos no los quiere nadie y ellos entienden que a través de la violencia, del ejercicio de la fuerza con militares y paramilitares, lograrán doblegar al pueblo venezolano que quiere libertad y cambio. Lo que no se están dando cuenta es que los 93 muertos no serán en vano y que cada uno de los diputados golpeados seguirá en esta lucha. Aún no sabemos si la situación del parlamentario Américo de Gracia puede ser más grave de lo que sucedió, puesto que tuvo que haber sido, se sacó en ambulancia desde la sede de la Asamblea, con todo y que había un asedio, casi que no permiten salir la ambulancia. Esto ni en guerra se ve, porque cuando hay guerra se respetan los heridos. Pues aquí hay guerra de gente armada y peligrosa en contra de unos venezolanos desarmados que solo con la Constitución, la ley y el amor por Venezuela estamos en pie de lucha. Y por eso es que el apoyo de todos los países de Latinoamérica, el apoyo de un país como México, que fue la anfitrión de la reunión de la OEA, donde por cierto participamos varios parlamentarios en los que estaba yo, por eso digo que ojalá nuestro amigo el canciller Luis Videgaray escuche este mensaje y se pronuncie de inmediato el gobierno mexicano contra este hecho, contra este hecho que irrumpe con la institución de la Asamblea Nacional y demuestra que la violencia y que lo que quieren es asesinar a un diputado, a un parlamentario venezolano de oposición. Winston, es importante lo que nos dices sobre el apoyo internacional que los venezolanos están pidiendo, exigiendo, y quiero preguntarte justamente al respecto. Entiendo que Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, ha hecho en varias ocasiones intentos por ir a hablar a distintos países y obviamente pues prender una alerta para que los otros países puedan también realizar ciertas injerencias en Venezuela para ayudarlos. ¿Cuál crees que ha sido entonces el papel de Estados Unidos y de Europa al respecto? ¿Ha servido de algo? Bueno, definitivamente los Estados Unidos ha tenido un papel muy sólido y decidido, por cuanto hay muchos funcionarios de este régimen dictatorial y narcoterrorista que tienen sanciones económicas, que tienen juicios abiertos, que están siendo perseguidos, que están con casos de la DEA, el FBI. El gobierno norteamericano ha actuado en ese sentido con bastante dureza. Lo único que yo puedo quejarme con respecto al tema de los norteamericanos es que hayan tenido una posición más dura en la OEA, más dura de la que tuvieron, porque debieron haber cabilado con las islas del Caribe para que ellos no impidieran que se diera una decisión en la OEA que fuera favorable para los demócratas. Y Europa está haciendo lo mismo. Debo decir que contamos con el apoyo del gobierno de España, del gobierno de Francia, del gobierno de Gran Bretaña, que han estado atacando y han estado tratando de elevar. El Parlamento Europeo también dio una decisión en apoyo a esta Asamblea Nacional. El mundo ya entiende que hay una dictadura. Lo que el mundo no ha terminado de entender es que por la determinación del pueblo y por no inmiscuirse en los asuntos soberanos, están permitiendo que unos mafiosos, asesinos, narcoterroristas sigan destruyendo a los venezolanos desarmados. Y ahí es donde hay que tener más sanciones fuertes, donde hay que salir más adelante y donde el mundo debe tener una posición al unísono
de lo que está pasando en Venezuela. Sin duda, creo que pones el dedo en la llaga cuando hablas de soberanía, es un tema delicado, pero ahora hablabas también de heridos y además entiendo que los venezolanos se han ido formando de una manera mucho más organizada conforme van pasando los días de lucha en contra de esta dictadura, como lo dices, de Nicolás Maduro. Y los cascos verdes son uno de los temas que a nivel internacional pues nos han conmovido. Platícanos si siguen estos cascos verdes estando, pues al menos intentando ayudar a estos grupos de heridos que ya nos platicas hoy. Sin duda hubo varios. Sí, continúan en las calles, continúan organizados. Los cascos verdes tienen una motivación que va más allá del tema político, que es la ayuda humanitaria, porque los cascos verdes, para que el mundo lo sepa, no solo tratan a los heridos que están marchando, han sido también partícipes de salvarle la vida a guardias nacionales que han estado reprimiéndolos. Entonces, eso es lo que no se entiende, cómo hace apenas 2 meses Paul, un miembro de las Cascos Verdes en la ciudad de Maracaibo, fue atropellado con saña y asesinado por un trabajador del régimen. No se entiende cómo se llevan detenidos a miembros de los Cascos Verdes, pero esto no ha milanado a estos estudiantes de medicina y de enfermería. Siguen en pie de lucha, siguen prestando su servicio y están en cada una de las actividades de protesta que los venezolanos hacemos en las calles todos los días. Hace unos días Nicolás Maduro anunciaba el aumento del salario mínimo. Dime una cosa, ¿hay alguien que siquiera lo pueda recibir, lo quiera pagar o incluso lo quiera recibir? Porque yo veo mucha gente que ha incluso dejado pues sus labores del día a día con tal de seguir en la lucha. Bueno, definitivamente este aumento es una risa, este aumento lo que es una trampajaula a los venezolanos, porque si la canasta mínima necesaria para tú comprar los alimentos está alrededor del 1.000.000 de bolívares y te aumentan el sueldo a 250.000 bolívares, no se puede entender cómo pueden comer los venezolanos con un salario paupérrimo. Además que este tipo de aumentos y consultos crean más desempleo, crean la destrucción de las empresas privadas, crean la destrucción de todo y no hay forma de que el país se active económicamente con estos tipos de medidas propagandísticas, porque estas son medidas simplemente populistas que lo que buscan es tratar de buscar el apoyo de un pueblo que ya no tienen, que ya saben que está de salida, un pueblo que no quiere a Nicolás Maduro, un pueblo que en el 90% rechaza estas políticas comunistas de la revolución bolivariana y que definitivamente no aguantan lo que está sucediendo. Por esa razón, este aumento lo que fue es una patada al aparato productivo nacional, una patada a los trabajadores, porque con eso no come nadie, amigos míos en México. Winston Flores, diputado en el Congreso de Venezuela en estos momentos, nos está platicando sobre lo que ocurre en Venezuela y quiero preguntarte, hay algunos analistas que comentan que está ya surgiendo, por lo que nos dices, una nueva Venezuela que ya no tiene leyes y que además la alternativa podría incluso ser una guerra civil en este país que está latente. ¿Tú así lo sientes, así lo consideras? Me queda, pero te lo doy para que te lo fumes. ¿Aló? Winston, ¿ahí nos acompañas? Sí, dígame. Le preguntaba, ¿cree que en esta nueva Venezuela que está surgiendo prácticamente sin leyes existe una alternativa de una guerra civil? Es decir, ¿en este país esa opción está latente? Claro que sí, amiga. Eso lo hemos denunciado demasiadas veces, porque la anarquía es un proceso que viene junto con la violencia. Cuando la única herramienta que tiene un régimen para mantenerse en el poder es utilizar la violencia, eso va a traer a la larga, o digamos que a corto momento, una anarquía total que termine en una guerra civil. Y la guerra civil también se va a producir por el hambre. El hambre que hay en Venezuela, la falta de medicamentos, son dos cosas que agobian de manera brutal a los venezolanos y que también son causantes de muchos disturbios. No solo las protestas democráticas por libertad, es que todos los días hay disturbios en las barriadas venezolanas por falta de alimentos, por falta de medicinas, por la inseguridad, por lo que no existe, por la necesidad que hay de ese cambio. Por eso es que la única manera de evitar cualquier desenlace catastrófico en Venezuela son unas elecciones generales, que es donde los venezolanos debemos dialogar. El verdadero diálogo está en unas elecciones generales y que cada uno de los lados políticos se mida en estas elecciones y sabremos quiénes son la mayoría en este país y cómo se debe ejercer esta mayoría.
Bien, pues importante todo lo que nos has dicho, querido Winston Flores. Ahora las elecciones generales serían una opción, al menos en la utopía venezolana, porque como lo sabes, pues ha sido difícil llegar a una solución pacífica y de diálogo con estos momentos, pues lo que vendría siendo la autoridad, si es que todavía puede llamarse tal. Y quiero preguntarte también sobre el caso de la justicia chavista que está ya bueno, pues ahora destituyendo a la fiscal. Y le llaman la fiscal rebelde allá en Venezuela. ¿Cómo se ha vivido el tema de la fiscal? Bueno, como siempre en estos temas dictatoriales y totalitarios, ya la fiscal no tiene ningún beneficio de ser para este régimen. Cuando la fiscal sí le servía, cuando la fiscal sí obedecía las órdenes del dictador, sí era una buena fiscal, sí era una camarada Luis Ortega Díaz, pero cuando la fiscal general retoma el lado constitucional, se pone en el lado democrático, hace las cosas como deben de ser, ya es una fiscal que no sirve, es una fiscal mentirosa, que hay que votarla, que hay que sacarla y que hay que destruirla. Así funcionan ellos. Ellos no funcionan por el respeto a las instituciones. Y con respecto a lo que tú decías de que no, el régimen definitivamente no quiere una salida electoral. El régimen definitivamente nos está llevando a esa presión, esa olla de presión que es la violencia. Y hemos resistido y seguimos en resistencia como oposición democrática para que esto no suceda. Pero esto no está solo en nuestras manos, porque el pueblo se está cansando, el pueblo se cansa de que la Guardia Nacional, la policía los maltrate, les dispare, allanen su vivienda sin órdenes judiciales. Ya el pueblo está cansado de lo que sucede y por eso es el peligro que cualquier desenlace fuera de la Constitución sea el camino elegido por una sociedad que se encuentra en una encrucijada y que se encuentra atrapada ante todo lo que sucede. La fiscal general, sin duda, es la nueva víctima. Yo, de manera decente, le he dicho a la fiscal, bienvenida al club, bienvenida a la resistencia venezolana y que ojalá ella siga adelante dentro del marco institucional para lograr que Venezuela, por una manera pacífica, de una negociación política, pueda salir de esta grave situación que estamos viviendo. Bien, pues importante. Muchísimas gracias, Winston Flores, diputado en el Congreso de Venezuela, que nos has dado un contexto tan completo para que también en México logramos entender por lo que están pasando ustedes los venezolanos. Mexicanos. Muchísimas gracias, Winston. Un saludo.